Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceden por mí. En estos días previos a la fiesta de Pentecostés, la Iglesia invoca el don del Espíritu Santo en la liturgia de las horas, también en algunas antífonas, y los evangelios que se leen en la misa recogen algunos pasajes de las últimas palabras de Jesús antes de padecer, antes de su crucifixión, donde se trasluce de alguna forma la promesa que Jesús hacía a sus discípulos de enviarles el Espíritu Santo. Y les hace notar que aunque está a punto de despedirse de este mundo, que de alguna forma se queda. Así, por ejemplo, la antífona de la comunión de la misa de este miércoles de la séptima semana de Pascua dice así: cuando venga el Paráclito que os enviaré, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. El Espíritu Santo es el don que Cristo ha merecido para la Iglesia, para los santos. Son conmovedoras las palabras con las que San Pablo se dirige a los presbíteros de la Iglesia de Éfeso y que se escuchan en la primera lectura de este día. Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la Iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Es muy bonita la fórmula. Es el Espíritu Santo el que les ha encargado a esos presbíteros, a esos encargados de la comunidad, a esos sacerdotes de la nueva alianza. Es el Espíritu Santo el que les ha encargado custodiar, apacentar ese rebaño. Y así todavía hoy, el Espíritu Santo prolonga de alguna forma la presencia de Jesús. El Espíritu Santo actúa en nuestros corazones. Está presente en la Iglesia haciendo resonar las palabras de Cristo, de tal manera que quienes escuchan esas palabras son vivificados realmente, nacen a la fe. Las palabras consignadas en los evangelios que se proclaman constantemente en la Iglesia no se quedan en meras vibraciones de ondas sonoras. No son solamente repeticiones materiales, físicas, como de un papagayo que ha aprendido de memoria unas fórmulas y las repite. Es un milagro maravilloso el que sucede casi cotidianamente, que esas palabras de los evangelios siguen purificando los corazones, reavivando las conciencias. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, esa especie de inteligencia espiritual para penetrar la palabra de Dios, para ser tocados por esa palabra. Y lo mismo sucede en los sacramentos. Los sacramentos
que son como una prolongación de la humanidad de Cristo, son eficaces por la acción del Espíritu Santo. Nuestros sacramentos, decía San Juan Crisóstomo, no son como las acciones teatrales. Aquí todo está regulado por el Espíritu. En efecto, a través de los sacramentos de la Iglesia, el Espíritu Santo nos pone en contacto vivo, en contacto eficaz con nuestro Salvador, con su obra salvífica. Los sacramentos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en un número que no tiene desperdicio, el número 1116. Los sacramentos son como fuerzas que salen del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, acciones del Espíritu Santo operante en su cuerpo, que es la Iglesia. Y es cierto, la eficacia de los sacramentos deriva solo del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo en estos días. Podemos hacer nuestra la jaculatoria que le gustaba repetir a San Pedro Fabro, ese compañero de la primera hora de San Ignacio de Loyola. Solía repetir él: Padre, dame tu Espíritu. Padre, dame tu Espíritu. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el que da vida sobrenatural a la Iglesia, a los creyentes. Por decirlo de alguna manera, de nada nos serviría haber conservado, por decirlo así, un trozo de la túnica de Cristo o de su sandalia, o incluso aunque fuera un mechón de su cabello. No hubiera sido, desde luego, el hecho de tocar esos objetos inertes lo que nos daría vida, lo que nos haría entrar en comunión con Dios y con los hermanos. No sería eso lo que transformaría nuestras almas. El contacto con Dios no es un choque eléctrico, una descarga eléctrica. Es una cosa misteriosa pero real en nuestras almas. Es un contacto de tú a tú. Lo dice bellamente San Cirilo de Jerusalén en una de sus catequesis, precisamente explicándole a los recién bautizados lo que hace el Espíritu de Dios. Transforma siempre lo que toca. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas como las transforma un encuentro profundo de tú a tú con una persona. El Espíritu Santo no es una energía eléctrica, no es un campo magnético, y actúa acomodándose a nuestra naturaleza humana, adaptándose a nuestras facultades para que llevemos una vida según Dios. La teología mística habla de inspiraciones, de emociones, de afectos, todo un vocabulario que opera o que usa la teología espiritual para intentar designar la experiencia que se tiene de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, lo que va haciendo. Solo en la Iglesia, decía San Isidoro de Sevilla, se celebran fructuosamente los sacramentos. De hecho, es el Espíritu Santo el que habita en ella, en la Iglesia, y opera secretamente el efecto. Cristo no nos dejó vacíos,
sino que se fue llenándonos de riquezas, en fórmula que le gusta repetir a la liturgia. Nos enriqueció con su pobreza, como que vaciándose de sí mismo nos llenó de vida. El Espíritu Santo toma de Cristo y nos lo comparte. Hay una constante, pues, en las palabras de los evangelios que se escuchan especialmente estos días. Jesús sembró la convicción firme en los apóstoles de que tras su resurrección y ascensión a los cielos, ellos, los apóstoles, y junto con ellos la Iglesia, habrían de ser enriquecidos con una presencia nueva, especial, con un efecto novedoso. Habrían de ser enriquecidos, digo, con esta presencia del Espíritu Santo. Y que es la manera en la cual ahora actúa Dios en medio de nosotros. Jesucristo ha querido prolongar su presencia sobre esta tierra, manteniéndose presente en su palabra y en sus sacramentos. Pero esa palabra y esos sacramentos serían cosas muertas si no estuvieran vivificados, si no fueran instrumentos de esta vitalidad preciosa, riquísima, que es la vitalidad propia del Espíritu de Dios. Es este Espíritu el que constantemente enriquece a la Iglesia y que invocamos una vez más a lo largo de estos días en preparación a la fiesta de Pentecostés, para que lo que Él está tan dispuesto a dar, nosotros estemos bien dispuestos a recibir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.